porque hace unos años, ya casi 2 años, ¿no? 2 años y pico, estuve interno en el hospital y los dos que fueron a verme físicamente fueron ustedes dos. Se encontraban a veces. A veces entraba Brenda, ahí está, no, porque Lucas está allá atrás, ahí está Ney, que espérate, que hay que... Y aquí lo tengo hoy. Qué bueno, qué interesante. Esto, tú saben que yo siempre he estado diciendo aquí que habrá un tremendo torneo de básquetbol, ya, ¿cuántos años? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿cuántos años? Pero los quisqueyanos, nosotros, ¿verdad? Siempre traemos un equipo muy responsable, muy profesional, y siempre le he dicho que hay unos tiquecitos afuera. Bueno, pues el barbecue ya llega, porque llega ahora este próximo domingo. Y claro, tengo una comisión aquí, Brenda, que es la secretaria general, secretaria full. Hay secretarias que son secretarios por estar, pero Brenda es una secretaria full. Y Lucas, Ney, como le conocemos, pues tiene que ver mucho con lo que es el cuerpo del mismo juego. Entre pelota, tenis y camisetas y sudor en la cancha, Ney es el hombre que sabe de eso. Bueno, lo tengo aquí porque vamos a conversar un poquito sobre eso, pero antes, saben ustedes que a esta hora, precisamente a esta hora, es la hora que usted conoce como... This is PJM1, Tropics 105.5 FM, a station of the Phillipsburg Broadcasting Network. El Candelazo de las 5, en Impacto Latino, por Tropics 105.5. Así es la cosa. Hoy en el Candelazo de las 5 tengo conmigo a Brenda Rodríguez de Allen y el buen amigo Lucas. La gente lo conoce por Lucas o por Ney. Saludos, ¿qué tal? Aquí tengo 1, 2, aquí es la cosa. Saludos, ¿qué tal? Así es, buenas tardes, señor Reinaldo. En nombre de los quisqueyanos, aquí en compañía de nuestro compañero, el señor Lucas, mejor conocido como Ney. Así es, estamos aquí dándole las gracias tanto a la emisora como a su programa por dejarnos participar y traer informaciones sobre lo que es el regreso de los quisqueyanos 2026. Ney. De mi parte, gracias una vez más en un programa tan escuchado y en representación de los quisqueyanos, también en la área deportiva. Echando para adelante y haciendo los primeros pinitos para el torneo que comienza el 28 de junio al 4 de julio y esperemos traer un equipo competitivo que nos ayude a un equipo súper impactante. Gracias. Antes de entrar en el barbecue, en la comedera, en la gozadera y en la cooperación, antes de eso, sabemos que los quisqueyanos han trabajado duro para siempre traer un equipo responsable. Brenda, ¿qué pasó? Que hubo un año en que no participó, los quisqueyanos no fueron activos en el torneo. O sea, hace 2 años, hubo un año que sí hubo, este año fue muerto, no hubo, el año pasado, en 2024, hubo torneo, pero el 25 no. Así es. Pero el 24... que hubo torneo, ¿qué pasó ahí? Esa ausencia que tuvimos en el 2024 se debió a unos inconvenientes que tuvimos en la finalización del torneo 2023. Todos sabemos que un equipo tiene que ganar y el otro tiene que perder, por lógica. Pero no quedamos bien a gusto con parte de, no tanto de la directiva, sino de la comisión de la organización del torneo del 2023. Entonces, por eso decidimos retirarnos ese año, pero este año venimos con más fuerza. Y dígame una cosa, Lucas, ¿hizo falta ese equipo? ¿Hizo falta ese equipo dominicano? Claro, sí. Mire, te pone el micrófono así como Brenda, porque Brenda, sí. Para que la gente vea la cara, usted lo conozca. Claro, esa es la idea. Esto hizo falta. Hizo falta. Y esa es una de las razones por qué venimos ahora este año de nuevo, con más fuerza y a darle lo que la fanaticada espera, que tengamos un equipo bien competitivo a la par. Mira, antes de entrar en el barbecue otra vez, le ofrezco uno de los tickets que tengo yo a una persona, ¿verdad? Para que coopere y eso. Y me dice él, con el ticket en la mano, me dice, pero ¿y para qué? ¿Por qué fondo? ¿Para qué utilizan los fondos? ¿Para qué?
porque eso se lo paga el gobierno, se lo paga la República Dominicana. Oye, República Dominicana le envía a ustedes ese, y ustedes, pero ¿para qué ustedes hacen para fondo? Digo yo, digo, hermano, no es así. El asunto no es así. Aquí nosotros somos responsables de esos muchachos y tenemos que ver con todo lo que tiene que le pasa a ellos, lo que no le pase a ellos. Realmente no es así. Mira, yo quiero, y hago esa anécdota, lo pensé, digo, bueno, digo o no digo esto, lo debo decir, ¿sabe por qué? Porque han habido otras cositas también de algunas personas que han dicho también la misma situación, o sea, como que creen que los quisqueyanos, como directiva, como grupo, deja un beneficio, se llena el bolsillo y qué tal, y que la cooperación, y quizás por eso algunos comerciantes o algunas personas que quisieran cooperar, dicen, bueno, pero quizás sí tienes razón. O sea, yo creo que creo que ustedes ahora aquí aclaren un poquito eso, porque no es así. El sacrificio y todo lo que conlleva traer un equipo para el torneo, la gente no se imagina. Empezamos con lo que es la logística, la organización, desde comenzar a seleccionar los jugadores en República Dominicana. Eso tiene un costo, porque hay que moverse aquí, hay que ir allí, hay que ver esto, hay que ver hay que ir a verlo, cómo juega, cuáles son las estrategias que usan para poder traer un equipo competitivo y de alta calidad para nosotros poder representar la República Dominicana, porque no podemos traer cualquier loquito. No, vienen a jugar. No. Si ya nosotros estamos haciendo un esfuerzo y un sacrificio, debemos de traer lo mejor, tanto para sentirnos nosotros orgullosos como para la fanaticada, y tanto realzar la bandera dominicana en islas extranjeras. Y sobre todo hay un compromiso cuando gana el equipo, como ganó. Ya hay que seguir reforzando, o sea, hay que traerlo mucho mejor para seguir ganando. Y el año pasado perdimos un solo juego en todos los 3 años. No diga todo el secreto aquí, pero ¿qué traen los quisqueyanos? No lo diga todo, no. Eso es sorpresa, Rey. No lo diga todo, pero ¿cómo vienen los muchachos? Vienen en piedra. Bien, venimos bien, más motivados. Tienen algo, una espinita que queremos a la fanaticada devolvérselo. Así. Con árbitro y sin árbitro, para echarle lo mejor. Sí. Qué bueno. Brenda, Así entonces, este barbecue tiene todas las expectativas ya colocadas, va a ser buenísimo. Ahí hay alguien también otra vez preguntó, porque he estado tirando el anzuelo a todas partes. Alguien me ha dicho que, bueno, y lo comentaba con Ney también, después, que dice $15 el combo, 13 cerdo, pollo y costilla. Exactamente. Claro. Pero ¿cómo me identifico con los 15? Porque si son 15, por ejemplo, o sea, ¿cómo me identifico con el precio? Porque, ¿cómo marco en el ticket? Menú. Ajá. En este caso, el que estuviese vendiendo los tickets debió de especificarlo y atrás escribirnos para cuando la persona llegue con el ticket el domingo al barbecue, saber qué le vamos a dar y qué fue lo que pagó. No haya confusión. Para que exacto, no tengamos confusión. Costillita, pollo, cerdo. Eso cuesta $13. $13 cada uno. Ahora, lo que cuesta $15 es el combo. Entonces, ahora bien, usted compró un ticket de $13, ¿verdad? Pero usted quiere combo. Mira, yo vine a buscar un combo. No. Pero ¿de quién que yo lo compré por un combo, 15 por la mayor 13. ¿De quién es este ticket? Mire, este ticket le pertenece a Ney. Ney, ¿cuántos tickets de combo usted vendió? Tanto. Entonces, ticket no está. Porque para que la gente sepa, todo está registrado. Estamos ahí. Eso no está así a lo loco. Para que usted sepa eso. Sí, todo está registrado. Bueno, mira lo que yo voy a hacer ahora en este momento. Fácil. A las 3 personas que me llamen a esta hora, ahora mismo, el teléfono 543-7960, que me llame ahora, a las 3 primeras personas, los combos a través de Impacto Latino solamente vamos a pagar $10 en este momento. Claro, tienen que comprármelo a mí, lógicamente. Sí, claro, yo tengo tickets. Así que el que aquí me llame ahora al 543-7960 en este momento, 3 personas, o sea, diferentes de 3 personas, le va a salir solamente por 10. Son 15, pero o Impacto Latino pone la otra parte. Ok, y quería también aclarar sobre que iniciamos, por eso se llama el barbecue de regreso. Es nuestra, ¿por qué de regreso? Exacto, es nuestra primera actividad a lo que es ya para el torneo 2026, donde después de 2 años de ausencia, nosotros regresamos nuevamente, y desde ahora, recuerden, nos van a tener en las calles buscando promoción,
buscando patrocinio y haciendo actividades. ¿Por qué? Porque es mucho el gasto que tenemos para traer un equipo completo, bien responsable. También en el barbecue tendremos lo que serán las camisetas que vienen de promoción. Es decir, La puedo ver Sí. aquí, que la gente en Facebook también pueda apreciar. Esa camiseta Ahí hay dos. estarán solamente de exhibición, no hay de no, venta. no. exhibición, Esas no son las hay. camisetas de Para que exhibición hagan su para ver el calentamiento de las personas. Ok. Ahí está. Déjenme mostrarles. Son dos. Esta es la otra. El otro El modelo. otro modelo. Entonces, ok. estos son las camisetas que vendrán para que las personas soliciten su camiseta con tiempo. El precio de las camisetas. Todavía no lo tenemos asignado, ya eso para el domingo lo vamos sí a tener asignado el precio de cada camiseta, pero pueden llamarme. Yo soy la responsable, siempre soy la responsable de las tomar ventas. exacto, de la venta de la camiseta y tener los nombres. ¡Ay! Bueno, ahí tengo la primera llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas y Santa Rey, te habla Ramón Augusto Jiménez. Oh, Ramón Augusto Jiménez, dígame usted, Ramón. Bueno, Ramón, ya usted tiene un ticket, un combo. Un combo es un platazo de comida por $10. Oh, muchísimas gracias. No solamente llamo por la comida, sino por participar en las actividades de Torneo. ese torneo exacto. Bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenido, Rey. Bienvenido. ¿Cómo no? Pues ya usted sabe. Entonces, oiga bien, allá donde Belkis, en Backstreet, El usted va ese día, el domingo, yo le paso su ticket, te da $10 y recibe un combo. Sí, señor. Brenda, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Ok, bien, todo José, bien. usted también, ¿verdad? Ese combo de 15 solamente paga 10. Así que el domingo usted va, me busca a mí y yo le doy su ticketcito y usted recibe su combo por $10. Primero en de- No hay problema. Muchísimas gracias. O sea, usted nada más paga $10, pero recibe una comida de 15. No hay problema. Muchísimas gracias. Porque Impacto Latino hace ese aporte a mi gente linda. Ok, gracias. Bien, bueno, me queda una llamada. No, una llamada, porque si yo otra llamada y me tuve, me va a ir bolsillo. 543-7960 es el número. Ahora llame y el combo le sale solamente porque ahí está la llamada. Ya yo sigo así, hay que viajar el banco. A ver, saludos. Buenas tardes. Reinaldillo. ¿Qué es lo que hay? Saludos, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Saludos a Brenda y a Lucas. Saludos, Gracias. gracias. Bueno, una linda voz, pero no sé quién es. Fausto Medrano. ¡Ey, Fausto Ay, Medrano! Tan Señor rápido se olvidó de Fausto. mí. No, lo que pasa es que estoy entrenando headphone y le sonó diferente. Ok. No, yo no quiero lo del combo. Yo a Brenda que se comunique conmigo para darle un aporte. Ah, Yo no soy Muchas un amante gracias. del Inmediatamente básquetbol. salgamos de aquí, yo le doy su llamadita a don Fausto. Gracias. Hágale, está bien, bye bye. Ah, qué bueno. Sí, Lucas. Te queda una sola. Ajá, sí, me queda uno, me Pero salvé de esto- esa. Esto es parte de que si se siguen agregando más personas, nos ayudan porque nosotros estamos haciendo esto tanto para la diversión de la isla, pero sobre todo, óigame, sobre todo, la comunidad latina. Sí, En exactamente. especial la exactamente. dominicana. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, usted puede ser así como el señor Fausto. Bueno, mira, todo es dependiendo cómo sea su bolsillo. No le decimos, No, nada. No usted exigimos tiene nada. que, no Que sea exigimos lo que cuánto quiera. es, sino lo que usted puede también aportar y también es una ayuda que nosotros recibimos. ¿Cómo ha ido ya a los amigos oyentes que me disculpen, pero debo hacer una pregunta como si yo no existiera en los quiqueyanos, debo ser así. Pero se la va a contestar usted claro, mismo para poder, esa, no, para entonces. poder hacer la connotación. Ok. Ya empezó la jornada de trabajar para los sponsors, ya Sí. la gente está respondiendo, todo Sí. va. No, vamos, en realidad iniciamos ahora con lo que es el barbecue. Esto Ajá. es lo que nos abre ya las puertas para comenzar con nuestras actividades y comenzar con las búsquedas de los patrocinadores. Ah, ok. Ah, bueno, sí, pero yo Tenemos pienso... muchas ofertas para los negocios especialmente que se quieran patrocinar con nosotros. Yo pienso que este torneo va a ser grandioso. ¿Por qué? Primero porque no estuvieron hace ratico los muchachos y luego porque La hay gente otra, lo está hay otra esperando. expectativa. Esperando. Y sin decirlo, ¿no? Pero hay unos chelitos buenos para los ganadores, ¿verdad? Sí. Igual. Buenas tardes. Bueno, Reinaldo, le habla Elmo. Hey, Elmo, ¿cómo estás tú? Estamos aquí tranquilos oyendo el programa. Ok, entonces usted se lleva su combo. Sí, pero también
también yo quiero saber el precio de los poloches. A partir del domingo. De la franela. El domingo se Bueno, informará. el domingo allá en la actividad, cuando tú vayas a recoger tu combo, allá te decimos. Conseguimos esa información. Ok, está bien. Bueno, Buenas tardes. ya tú sabes, Siga adelante, mi hermano. te ganaste tu Buenas combo. tardes, Brenda. Saludos. Ok, estaba el amigo Edmo. Bueno, qué bueno, yo creo que, ¿verdad? Está dicho. ¿A qué hora empieza la A actividad? partir de las 12 del día. A 12 del día. inicia. Pero espero que las personas que hayan comprado sus taquillas no vayan a las 6 de la tarde a buscar comida, por favor. No van a caer encima como que están comiendo algo frío. Algo que vayan a- Exacto, ok. por favor, trate de llegar temprano, a partir de las 12, ya la comida va a estar tiene que lista estar con listo Dios todo. mediante ahí para comenzar a ser repartida. Entonces, esperemos que todos lleguen a tiempo, no a las 6 de la tarde ni a las 5 buscando comida. Temprano, ¿verdad? Porque va a haber Temprano. personas que no tienen ticket y van a comprar. Y por lógico, nosotros estamos abiertos, ¿me entiendes? Hacia el público. No queremos que pues esa persona se sienta mal, que fueron aquí, que no pueda, que la guardamos o algo por el estilo. O puede dar Pero- su llamadita. Mira, Mira, guárdame me la la que voy a puede llegar un llevar, poquito vale. tarde y nosotros se la podemos guardar. Hablando de eso, del tiempo y eso, hubo una vez que hicimos una actividad de barbecue y habían deliveries. ¿En esta ocasión también lo habrá? ¿Hay disponibilidad para, por ejemplo, 10 comidas en el aeropuerto? ¿Será posible? O sea, después de 5 comidas creo que será posible, a la distancia, ¿o no? No creo que será creo que posible, tenga ¿no? posible, No, porque todos tenemos que estar Quizá ahí. un- A veces la gente Pero pregunta, se yo nota quisiera, mal la pero estoy pregunta. trabajando, ¿cómo yo llego? ¿Cómo recibo? Eso tendríamos que discutirlo con el pleno a ver si Ok. tenemos Sí. a alguien, pero hasta ahora Yo le mismo no pregunto porque yo sé que tenemos quizás a esta hora, escuchando a la gente, puede estar preguntando Muy eso. buena la pregunta. Sí, entiendo, pero hasta ahora no tenemos tenemos. una disponibilidad directa que sea, para el aeropuerto, que para Meredillo, que para Friends Quarter. No, Ya. no. Dámele ubicación a la gente. Estaremos a partir de las 12 en Beat Stop Bar, que es, todos lo conocen como el bar de Berkey, aquí en Bass Street, en la ciudad. Así que a partir de las 12, todo llega ahí. Y lo bueno es, o lo que queremos es reunirnos todos. Que usted asista, que comparta, que hablemos, que haga preguntas, que chequee las camisetas como son, que se anote para poner su nombre y su número y qué size de camiseta usted necesita. Bueno, pues nada, yo creo que está dicho. Si tienen algo más que agregar, tienen la oportunidad. Bien, excelente hasta ahora. Nada, que esperar el torneo y fuego a la lata. Esperamos el domingo para iniciar, que es con Iniciar, que ahí abremos que vamos a hacer nuestras fogueo. actividades. Y no se pierdan con el DJ Reinaldo. Sí, primero porque soy el DJ de la directiva y después porque yo quiero estar ahí para esa chelcha, ¿verdad? DJ Rey, Esa bochinche, DJ Rey. el viejo en la calle. El viejo en la calle. Así que, señores, gracias, Reinaldo. Gracias a Tropics por haber abierto las puertas para nosotros poder informar sobre lo que es nuestras actividades, ya que inician a partir del domingo. Ahora te das cuenta por qué atacaba yo, que quería confirmar eso, porque tengo que pautarlo. Entonces, pues, gracias por eso, ¿no? Gracias. Se dan cuenta. Esfuerzo y- Bueno, señores, así conversamos con los buenos amigos y compañeros del equipo directivo responsable de esa actividad que ya se acerca. Nate, ¿me dijo usted el horario? El fecha. 28 de junio al 4 de julio. 28 de junio, o sea, 4 de junio. Tiene el Yo sé, flyer pero... ahí, pero te lo... estamos Exactamente, así que parece como lejos, pero no está lejos, está ahí está mismo lejos, ya. ahí mismo, Y cuando nos aproximemos a su negocio, y ¿verdad? Porque lo que quiero que la gente entienda que un aporte, una cooperación no es que usted va a regalar algo, es un intercambio porque hay vallas que estamos vendiendo y usted tendrá su publicidad. Hay, por ejemplo, en el caso de Fausto, no, porque Fausto quiere aportar algo, pero hay otras empresas que van a recibir Tienen su de una salón, parte u otra, exacto. tienen negocio y quieren... Exactamente, así es. Así que nada, a usted también gracias. Ajá. Tenemos muchos tipos de promociones, no tanto las vallas, tenemos más promociones como los uniformes, Ok. las camisetas de calentamiento, las toallas de los jugadores, tenemos las toallas que podemos Una vez había un abanico, ¿no? Abanicos, Abaniquito, sí. tuvimos toallas que se repartían al público, todo eso puede tener el logo de su compañía. Ah, ok. Bueno, yo voy a hacer contacto un logo con de aquí Brenda. de impacto. Tropi, a veces hacemos un logo aquí de Tropi para este torneo. También. Y que Tropi esté presente en ese torneo. Por supuesto, Comprometido, claro. Tropics. Bueno, señores, gracias por haber estado acá en Impacto Latino. Que Brenda es el comercial. Míralo cómo suena. Llega a 105.5 FM Tropis, un espacio hecho para